Hola, vamos a continuar ahora hablando de las causas de insuficiencia respiratoria. Las causas de insuficiencia respiratoria son diversas. Entre las más importantes se destacan dos tipos: las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. Vamos a comenzar con las enfermedades obstructivas. Las enfermedades obstructivas se caracterizan por una obstrucción en las zonas funcionales del sistema respiratorio. La principal de todas ellas se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC está constituido normalmente por dos entidades sintomatológicas, que son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Una persona que es detectada con bronquitis crónica y enfisema pulmonar se diagnostica como un paciente que tiene EPOC. Entonces, aquí en este caso, ¿qué sucede en los pacientes que tienen EPOC? Bien, primero, dichos pacientes presentan un cuadro de bronquitis crónica en el cual pues va a haber una inflamación y engrosamiento de la mucosa. Ahí en el caso del paciente que tiene esta bronquitis crónica EPOC, normalmente en el 90% o más de las causas se encuentra el tabaquismo. Pudieran existir algunas causas ambientales, pero serían un poco más raras. Entonces, estos pacientes, al ingerir, inhalar los componentes del tabaco, producen un proceso inflamatorio que va a hacer que la mucosa se inflame y se engrose, produciendo la bronquitis crónica. Además de la bronquitis crónica, se va a producir el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar se caracteriza por la destrucción de las paredes alveolares. Entonces, aquí en este caso, si se destruyen las paredes alveolares, como nosotros ya vimos que es la zona funcional respiratoria o la zona del tejido respiratorio, pues obviamente el paciente va a ir provocando una insuficiencia para el intercambio gaseoso. Entonces nosotros vamos a identificar al paciente con EPOC, aquel que tiene bronquitis crónica. Recuerden que la palabra crónica incluye que este proceso dure meses. Puedes tener bronquitis aguda y se resuelve, pero en el caso de que se cronifique y se combine con el enfisema pulmonar, se diagnosticará como EPOC. Aquí en este caso, como ya les mencionaba yo, la mayoría de las personas que son diagnosticadas con EPOC son personas con un antecedente de tabaquismo, pero existe un dato muy interesante en el cual, si se toma como universo al 100% de las personas fumadoras, no todos desarrollan enfisema pulmonar, bronquitis crónica y por consecuencia EPOC. Probablemente ustedes conozcan a una persona que es o fue fumadora y no tiene EPOC ni las consecuencias de las cuales ya hemos hablado. Esto puede ser dado por lo siguiente: cuando una persona fuma, ingiere, inhala los componentes del tabaco, normalmente va a provocar inflamación en las vías aéreas. Cuando la persona provoca inflamación en las vías aéreas, ¿qué es lo que sucede? Se reclutan células que participan en el proceso inflamatorio, neutrófilos, macrófagos, y sucede lo siguiente: cuando ellos, neutrófilos, macrófagos, participan ahí en el proceso inflamatorio, van a liberar una sustancia, una enzima que se llama elastasa. La elastasa tiene acción proteolítica. Es utilizada para mediar un poquito, ayudar en la respuesta inflamatoria, pero esta elastasa es un proceso muy agresivo que la liberen los macrófagos y los neutrófilos para ayudar ahí a la respuesta inflamatoria en las vías aéreas. Es como si tú ves pasar un insecto y para matar ese insecto tú pues utilizas una granada. Pues obviamente la granada, al momento de estallar, es muy probable que mate al insecto, pero va a tener muchas consecuencias colaterales, o sea, mucho efecto colateral. El daño es excesivo para tratar de resolver ese proceso, que les pongo como ejemplo el de un insecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa elastasa
ustedes por la terminación asa podrán darse cuenta que es una enzima que degrada o que metaboliza la elastasa, metaboliza a la elastina. Entonces, en este caso, esa elastasa que se libera cuando una persona fuma por la respuesta inflamatoria y por la presencia de macrófagos y neutrófilos, va a hacer que las paredes alveolares que están compuestas por elastina sean degradadas por la elastasa. Entonces la elastina es una proteína que confiere elasticidad cuando los pulmones hacen la función del ciclo respiratorio de inhalación, exhalación, inspiración, expiración. Tienden a hacerse como unos globos. Cuando se inhala, se exhala. Lo que les confiere esa elasticidad es esa proteína que se llama elastina. Entonces, si una persona fuma, va acumulando elastasa. Recuerden que fumar es la causa principal, pero no la única. Puedes vivir en una ciudad muy contaminada y de igual manera se van a inflamar tus vías respiratorias y vas a generar elastasa. El punto es que si acumulas mucha elastasa, se va degradando poco a poco la elastina y las zonas funcionales de los pulmones van perdiendo su capacidad elástica. Entonces, si tú pierdes la capacidad elástica que te da la elastina para inhalar y exhalar, inflar y desinflar los pulmones, por decirlo en un término muy coloquial, pues obviamente se pierde la capacidad del intercambio gaseoso y se pierde un poquito la capacidad respiratoria. Entonces, si este proceso se va cronificando, pues la persona llega a desarrollar EPOC. El punto es que no todas las personas llegan a esta situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede fumar un año y en un año no puede notar que esto suceda, debido a que en el hígado existe una antiproteasa que se llama alfa-1 antitripsina. A nivel hepático liberamos una sustancia llamada alfa-1 antitripsina y esa alfa-1 antitripsina es una antiproteasa, es una antielastasa. La alfa-1 antitripsina protege a la persona que fuma, a la persona que está expuesta a contaminación ambiental de la elastasa, y esa alfa-1 antitripsina no deja que se degrade toda la elastina. Entonces, una persona, podemos ver ahí, que tiene pues buenos niveles de alfa-1 antitripsina que dependen de tu función hepática, va a mandar alfa-1 antitripsina a detener la función de esa elastasa que quedamos que era liberada por los neutrófilos y macrófagos después de la respuesta inflamatoria que se da porque la persona lastimó sus vías aéreas fumando. Entonces, ahí en ese caso, depende mucho de los niveles de alfa-1 antitripsina que una persona tenga. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo que puede haber una persona que fume toda su vida y no llegue a desarrollar enfisema ni EPOC. ¿Por qué? Porque su hígado siempre tuvo niveles muy buenos de alfa-1 antitripsina y esos niveles de alfa-1 antitripsina siempre lo protegieron contra la elastasa que no pudo metabolizar, degradar la elastina. Por el contrario, puede haber personas que tengan, por una deficiencia congénita, niveles muy bajos o capacidades muy bajas de sintetizar en el hígado la alfa-1 antitripsina y con cualquier daño, incluso sin fumar, con el simple daño del smog ambiental, generen elastasa y les dé enfisema y EPOC. Entonces, si una persona fuma, debe de tener en cuenta esa situación y debe de, pues obviamente lo más adecuado es dejar de fumar, pero debe de tener en cuenta que tiene un mecanismo de protección. Normalmente ustedes pueden saber que una persona necesita fumar durante años o durante décadas para ver este daño reflejado en EPOC y que normalmente sucede durante las edades que preceden
a la tercera edad, 40, 50 años, que la persona empieza a manifestar esto cuando el hígado pues ya empezó a perder un poquito su función y no puede sintetizar tanta alfa-1 antitripsina. Entonces, la persona no va a manifestar daño en la elastina de las paredes alveolares si se mantiene el equilibrio del nivel de alfa-1 antitripsina contra el nivel de elastasa que se esté produciendo. Si la persona tiene más elastasa que alfa-1 antitripsina, pues obviamente va el daño. Si la alfa-1 antitripsina siempre está equilibrada con los niveles de elastasa, pues no va a haber daño en las paredes alveolares porque no va a haber degradamiento de la elastina. Hoy en día puedes hacerte una prueba de tus niveles de alfa-1 antitripsina y ver qué tanto te protegen, sobre todo contra contaminación ambiental, porque hay personas que, por ejemplo, viven en ciudades muy contaminadas como la Ciudad de México, Tokio, Nueva York, y presentan EPOC sin ni siquiera haber fumado. Entonces, estas personas son personas que por alguna causa tienen niveles bajos de alfa-1 antitripsina y tienen ese daño consecuente. Respuesta contraria, nosotros nos encontramos en personas que, como les digo, tal vez ustedes puedan conocer, que fumaron toda su vida, pero mantuvieron una buena alimentación, lo cual tuvo en buenas condiciones su hígado y sintetizaron buenos niveles de alfa-1 antitripsina, y son personas de la tercera edad que no desarrollaron nunca EPOC a pesar de haber fumado. Entonces no es algo así tan automático como que te va a dar EPOC si fumas. Esta es la patología obstructiva más común. La siguiente es el asma bronquial. El asma bronquial pues es una patología que se caracteriza porque un bronquio se contrae por un ataque asmático. Entonces pues obviamente pueden ver ustedes ahí en la imagen, si el bronquio ahí tiene un diámetro determinado para conducir el aire hacia la zona respiratoria, pues obviamente si este se contrae va a haber una insuficiencia respiratoria. Ya habíamos revisado cómo es una respuesta hacia un alergeno en una patología alérgica, en una alergia, que el asma normalmente está generada por una situación de este tipo. Entonces aquí en este caso pueden ver ustedes que se va a dar una broncoconstricción y las personas tienen que tomar algún pues agente como el salbutamol que broncodilate esos bronquios, esas vías respiratorias que están ahí broncoconstriccionadas, para normalizar el flujo de aire. Probablemente conozcan a una persona con asma bronquial, o alguno de ustedes tengan asma bronquial, y sabrán que el salbutamol o el bromuro de ipratropio son fármacos de elección y que son muy útiles para tratar el asma que ocurre por este tipo de mecanismos. Entonces, estas patologías obstructivas básicamente se constituyen por una obstrucción que se da por, en el caso, el mecanismo de una reacción alérgica, como puede ser en el asma, o por daño por inflamación crónica, como es en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. El otro tipo de patologías que pueden causar insuficiencia respiratoria son las patologías restrictivas. Las patologías restrictivas fundamentalmente están lideradas por la fibrosis. ¿Qué pasa en la fibrosis? Una persona que está expuesta sobre todo a agentes ambientales puede tener ese proceso inflamatorio crónico, pero veamos qué pasa en la fibrosis. En la fibrosis pasa lo siguiente: síganme en el diagrama y vamos a ubicarnos arriba donde dice causa inicial. Puede ser que la persona esté respirando algún agente tóxico como pues smog, contaminación ambiental, etcétera, y esto va a hacer que haya una producción pues de la inflamación de la vía aérea. Entonces, si se inflama la vía aérea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo que en la EPOC, que va a haber activación de macrófagos alveolares. Después de esto, pues obviamente se va a liberar citocinas proinflamatorias que van a hacer que se atraigan a esa zona
leucocitos y linfocitos, y aquí viene una de las claves. Dice ahí que cuando ese proceso inflamatorio se cronifica, pasa lo siguiente: cuando se cronifica hay un daño progresivo en las células alveolares, pero aquí lo importante es esto: si este proceso se cronifica, vamos a ver que por alguna razón ese daño progresivo, en vez de continuar con la inflamación, que la inflamación se cronifique mucho más tiempo, se va a dar la llegada de los fibroblastos. Entonces, ¿qué tiene de relevante esto? Un fibroblasto, cuando sustituye a una célula en un proceso de cicatrización, va a hacer que ese tejido deje de ser funcional. En el último paso dice sustitución de tejido alveolar por tejido fibrótico cicatricial. Entonces, lo que pasa en las personas con fibrosis es que después de hacerse tanto daño y ese proceso inflamatorio se cronifica, pero de repente el proceso inflamatorio ya no continúa, decide no continuar, llegan los fibroblastos y dicen: ¿sabes qué? Aquí yo, en vez de estar continuando con la inflamación, voy a cicatrizar. Y así como ustedes pudieran hacerse una cortada en una mano o en cualquier área de su cuerpo y tienen un proceso de cicatrización, se podrán dar cuenta que los fibroblastos, ese tejido cicatricial, es diferente al tejido funcional. De hecho, una persona que tiene una cicatriz tiene un tejido diferente porque los fibroblastos sustituyen al tipo de tejido inicial. Entonces, las personas que tienen fibrosis empiezan a cicatrizar esa inflamación crónica en sus pulmones. Hay un montón de causas de fibrosis: la asbestosis, respirar asbesto, respirar fungicidas, pesticidas, agentes tóxicos. Incluso en la mayoría de las fibrosis son de tipo idiopático. Recuerden que cuando no conoces la causa de una patología, se utiliza el término idiopático. En la mayoría de las personas la fibrosis es idiopática, que no se sabe cuál es la causa. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas que su inflamación ya no pudo continuar y llegaron los fibroblastos a cicatrizar, a sustituir ese tejido alveolar? Pues obviamente dichas personas, cuando se les hace una radiografía, tienen su tejido pulmonar lleno de cicatrices. Vean cómo está todo lleno de rayas. Son cicatrices que tienen las personas y que obviamente, si el tejido pulmonar cicatrizó, pues ya no va a ser funcional. Entonces, habíamos visto que si tu tejido ya no es funcional, ¿cómo lo vas a identificar? Pues obviamente con una espirometría se va a ver que hay una disminución en lo que abarcan esas ondas, porque pues la capacidad pulmonar total va a estar muy disminuida, porque esa zona que se cicatrizó, que se sustituyó por fibroblastos, pues obviamente ya no puede funcionar. Así como les digo, un ejemplo simple: en la piel, esa zona que fue cicatrizada, pues obviamente ya no tiene la misma función. Habíamos visto en el caso del dolor que las zonas con cicatrización pierden incluso hasta la sensibilidad, se les causa ahí un poquito de hipoalgesia, y en este caso la zona que queda con esa fibrosis está cicatrizada y ya no puede participar en el intercambio gaseoso. Entonces, aquí en este caso, para identificar si está el paciente padeciendo una patología obstructiva o restrictiva, ¿cómo se va a identificar el tipo de daño? El tipo de daño obviamente se identifica con antecedentes clínicos, etcétera, pero el médico tratante normalmente tiene que realizar una auscultación pulmonar con un estetoscopio y escuchar los sonidos pulmonares. Los sonidos pulmonares son muy diversos, pero aquí en este caso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que existen dos grandes categorías. En cuanto a los sonidos pulmonares, existe la sibilancia y el estertor crepitante. ¿Qué es una sibilancia y qué es un estertor crepitante? Cuando una persona presenta o refiere sintomatología y signos de alteraciones que le causan alguna insuficiencia respiratoria,
se va a proceder a auscultar a dicha persona. Entonces aquí en este caso se buscan sibilancias o estertores crepitantes. Una sibilancia será un sonido que estará modificando el sonido respiratorio normal y que está causado normalmente por una obstrucción de tipo sólido, ya sea por una tumoración o una inflamación. Por ejemplo, aquí en este caso volvemos a una imagen similar a la de un ataque asmático o una inflamación de la vía aérea, y si le ponen al paciente ahí en ese caso el estetoscopio para escuchar sus sonidos pulmonares, normalmente se va a escuchar una sibilancia, y la sibilancia tiende a escucharse de la siguiente manera. Bien, espero que la sibilancia se haya escuchado de una manera pues más o menos audible, correcta, pero en este caso pues la sibilancia tiene su nombre debido a la similitud a un silbido. Entonces el aire modifica su flujo, y como encuentra una estructura que está de tipo sólido, ya sea por inflamación o algún tumor, va a producir un silbido que se llama sibilancia. Entonces, si el médico tratante escucha una sibilancia, tiene una pista, tiene un indicio de que esto probablemente sea provocado por un proceso inflamatorio. Cuando existe diferencia en el sonido, puede ser que sea un estertor crepitante. El estertor crepitante normalmente va a estar producido porque en la zona respiratoria, ahí en los sacos alveolares, va a haber acumulación de cierto tipo de líquido. Entonces, cuando el aire fluye a través de esa zona, es muy probable que mueva el líquido. No lo puede hacer con las zonas sólidas, como en el caso de una inflamación, pero si el aire mueve ese líquido que está ahí en los alvéolos, va a tener un sonido distinto que se llama estertor crepitante. El estertor crepitante se escucha más o menos de esta manera. Entonces pueden darse cuenta de la diferencia que hay entre los sonidos. El estertor crepitante se escucha como un crujido. De hecho, en inglés el término para estertor crepitante es crackle, que es algo así como crujido, etc. Y eso es porque el aire, al pasar por la zona respiratoria, puede mover ese líquido que está ahí. Entonces, ¿qué puede ser este líquido? Pues este líquido puede ser pus, puede ser moco. Por ejemplo, en una persona que tiene neumonía se llenan de líquido los alvéolos por la presencia de bacterias. En el caso de una persona que tiene un edema pulmonar, ya habíamos revisado cómo se da la etiología del edema, que es por diferencias en las presiones hidrostáticas, oncóticas, capilares e intersticiales. Tiende a salir fluido hacia el espacio intersticial, y ese fluido, al moverse ahí en la zona alveolar, pues obviamente va a generar un estertor crepitante. Entonces, aquí en este caso, para identificar cuál es la patología, se tiene que ayudar una persona que está haciendo este tipo de auscultación con los sonidos pulmonares, que se dividen en sibilancias, que recuerden, las sibilancias se van a dar
por modificación del sonido respiratorio normal por estructuras sólidas, ya sea tumores, inflamaciones, y en el caso de los estertores crepitantes por presencia de líquidos en las vías aéreas y en la zona respiratoria. Esto sirve sobre todo para elegir el tratamiento de elección de la insuficiencia respiratoria. En la etapa en la que ustedes van, todavía no saben qué es un agonista, antagonista, etcétera, pero conforme avancen, pues irán viendo cuál es el tratamiento de elección según lo que quieres hacer, agonizar o antagonizar la broncoconstricción, broncodilatación, etcétera. Entonces, aquí en este caso vienen otros dos conceptos que ayudan mucho para saber cuál será el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aunado al fármaco de elección. Se tiene que saber que si ya la insuficiencia respiratoria generó un daño más avanzado, ¿qué tipo de daño es? Por ejemplo, existe un término que se llama atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? En el caso de la atelectasia es el colapsamiento de un pulmón. En este caso, la atelectasia, pueden ver ustedes en la imagen, que hace que el pulmón se colapse. Y en ese esquema se colapsó el pulmón del paciente. Y en este caso, la atelectasia es bien importante identificar que se da por una obstrucción en la vía aérea. Entonces, por ejemplo, un niño que se traga algo, que se atora algo en su vía aérea, no necesariamente un niño, cualquier persona que impide que el flujo del aire llegue hacia el pulmón, pues obviamente va a hacer que ese pulmón se contraiga, se colapse porque no le llega aire. Es generado esa situación y se llama atelectasia. Entonces, en este caso, la atelectasia es un pulmón sin aire, pero por una obstrucción en la vía aérea. Si a una persona le sale un tumor en la tráquea y ese tumor obstruye que haya flujo de aire, genera una atelectasia. Entonces, ahí en ese caso, si el paciente presenta atelectasia, lo que hay que hacer es quitar la obstrucción, quitar el tumor, quitar lo que se haya tragado y que genere que no fluya el aire de manera adecuada. Y esto es muy importante diferenciarlo porque el pulmón no solamente puede colapsar por atelectasia. La atelectasia es cuando hay una obstrucción en las vías aéreas, una interrupción del flujo del aire. Puede darse también una situación que se llama neumotórax. En el caso del neumotórax, el neumotórax es un colapso pulmonar, pero porque ahí en este caso el aire abandona al pulmón. Vean que aquí en este caso, ahí se ve que en el espacio pleural hubo una rotura. Entonces, cuando sucede esto, se da lo que se llama neumotórax y el pulmón va a colapsar. En este caso, la diferencia entre neumotórax y atelectasia es que el tratamiento va a ser diferente. Una atelectasia se da por una obstrucción, hay que quitar lo que causa la obstrucción, y en el caso del neumotórax es por un colapso pulmonar. Si al paciente le dan un balazo, un navajazo, causa un neumotórax y el pulmón se va a hacer pequeñito. Entonces, al hacerse pequeñito, lo que tú tienes que hacer es darle las condiciones para que se vuelva a inflar. Hablé de situaciones muy drásticas de un balazo, un navajazo, etcétera, pero en el caso de neumonía hay bacterias que tienden a colapsar el pulmón y el pulmón se hace chiquito. Y en este caso, cuando la persona tiene neumotórax, que es de las situaciones más comunes, lo que tienes que hacer es meter una sonda torácica y ahí en ese caso vas a ejercer presión negativa, vas a estar sacando por ahí presión que pudiera ejercer la pleura para darle espacio al pulmón para que se vuelva a inflar. Esta situación es muy común, de hecho es la más común de todas, más que la atelectasia, que diversas patologías generan un neumotórax y pudieran ustedes conocer a alguna persona que pasó por esta situación y le ponen esa sonda que tiene un nombre coloquial
que se llama parche de agua. Le ponen aquí en la zona, bueno, dependiendo de en cuál de los pulmones tenga el daño, y es una maquinita que ejerce presión negativa y está sacando ahí esa presión negativa para darle oportunidad al pulmón para que se vuelva a inflar. Entonces, dependiendo de lo que haya generado ese colapsamiento pulmonar, es el tratamiento, porque si un pulmón está colapsado, hay que ver qué fue lo que lo generó. Entonces, si hay una obstrucción, es atelectasia y hay que quitar la obstrucción. Si fue colapsamiento del pulmón por rotura, pues hay que darle las condiciones para que sane y se vuelva a inflar, y esto se llamará neumotórax. Entonces, este es un panorama general de la fisiopatología respiratoria. Recuerden que el objetivo de que nosotros veamos estos términos de fisiopatología no es el diagnóstico, porque nosotros no estamos facultados legalmente para diagnosticar. El objetivo de nosotros es que tengamos un panorama general para poder diseñar fármacos para las patologías existentes como las que ya mencionamos. Entonces, con esto terminamos la introducción del sistema respiratorio, y pues gracias por su atención. Entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós.